lo establecido en el artículo 60, fracción primera de la Constitución Política del Estado. Pasamos ahora a la lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el Código Familiar del Estado de Zacatecas, así como el Código Civil de la entidad. Tiene la palabra la diputada Susana Andrea Barragán. Mientras hace uso de la voz la diputada Susana Barragán, les informo que respecto de la minuta de modificación de los términos en los que el Ejército puede hacer tareas de seguridad, al momento ya han votado a favor 8 entidades de las 17 que se requieren. Gracias, diputado presidente. Con su permiso. Adelante, diputada. La que suscribe Susana Andrea Barragán Espinosa, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforma el Código Familiar del Estado de Zacatecas y el Código Civil del Estado de Zacatecas al tenor de lo siguiente. Como todos ustedes saben, la figura de concubinato data de tiempos inmemorables. Si bien no siempre se le reconoció bajo el régimen de derechos y obligaciones como lo conocemos hoy, los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial Federal y las reformas a las leyes civiles y familiares han colocado el concubinato bajo la óptica protectora de los derechos humanos, esencialmente la igualdad, el libre desarrollo de la personalidad y la protección de la familia. Se ha dicho entonces que el concubinato es la unión de hecho entre dos personas que voluntariamente deciden tener una vida en común y cuya unión fáctica tiene consecuencias jurídicas en aras de proteger a los concubinos y a su familia. Es así como en el artículo 241 del Código Familiar del Estado de Zacatecas, en su capítulo 14, establece que el concubinato es un matrimonio de hecho, es la unión entre dos personas libres de matrimonio y sin los impedimentos que la ley señala para celebrarlo, que de manera pública y permanente hacen vida en común como si estuvieran casados, si tal unión perdura durante más de 2 años o procrean hijos. De esta manera, el Código Familiar referido reconoce la figura que nos ocupa y así lo ha plasmado en diversos articulados que lo integran. También se le reconoce en la legislación de diversas materias, empero es el caso que existe omisión en los artículos 615 fracción primera y 623 del Código Familiar, que trata de aspectos relativos a los ausentes e ignorados, concretamente a las medidas provisionales en caso de ausencia, pues en el primer caso solo consideran la institución matrimonial al referirse a quienes pueden nombrarse como depositarios en caso de que la persona haya desaparecido, es decir, no contempla a quienes tengan relación de concubinos. En el segundo caso, de igual forma transgrede derechos fundamentales al señalar que a falta de cónyuge, de descendientes o de ascendientes será representante el heredero presuntivo, es decir, no considera tampoco a quienes se encuentren bajo el estado civil de concubinato para el cumplimiento de esta obligación. Por ello es que propongo que al texto correspondiente se agregue a los concubinos y no se trastoquen los derechos fundamentales para quienes han elegido esta forma personalísima de vida, dejándolos fuera de los derechos y obligaciones que les corresponden. Cuando falte alguno de los concubinos, en tanto se declara su estado de ausencia. No omito considerar, y así lo refiero en la exposición de motivos, que de acuerdo con el texto del artículo 241 del Código Familiar del Estado de Zacatecas se podría argumentar en litigio jurisdiccional que a quienes se encuentren en régimen de concubinato les corresponden los derechos y obligaciones que nos ocupan. Esto provoca gastos y tiempo innecesarios para las partes e incluso para los propios órganos que imparten justicia, abre la puerta a posibles perjuicios sociales, económicos y jurídicos. No hay necesidad si la ley puede ser clara. Por otro lado, el diverso artículo 782, fracción primera del Código Civil de nuestro Estado, establece que tienen derecho a heredar por sucesión legítima los descendientes, cónyuges o concubino, adoptados y adoptantes. Como advertimos, hay una imprecisión al citar al masculino singular concubino, de igual forma lo conducente y para certeza jurídica es citar en lo plural a los concubinos. Esta redacción vigente, como lo refiero en la exposición de motivos de la propuesta, contiene un trato diferenciado, discriminatorio e insostenible, pues solo contempla con el derecho a heredar por sucesión legítima al concubino y no a la concubina.
Es por ello que debemos cubrir estos vacíos legales que dejan en el estado de indefensión a la institución familiar a través de quienes han decidido sujetar su vida al régimen de concubinato. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración del Pleno de la Honorable 64ª Legislatura del Estado la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma el Código Familiar del Estado de Zacatecas, así como el Código Civil del Estado de Zacatecas, de acuerdo con lo siguiente. Primero, se reforma la fracción primera del artículo 615 y 623 del Código Familiar del Estado de Zacatecas para quedar como sigue. Artículo 615, se nombrará depositario a la o el cónyuge, a la concubina o concubino del ausente. Artículo 623. A falta de cónyuge, concubina o concubino de descendientes o de ascendientes, será representante el heredero presuntivo. Si hubiera iguales con igual derecho, ellos mismos elegirán al que deba ser representante. Si no se ponen de acuerdo en la elección, la hará el juez, prefiriendo el que en su concepto tenga mayor interés en la conservación de los bienes. Segundo, se reforma la fracción primera del artículo 782 del Código Civil del Estado de Zacatecas para quedar como sigue. Tiene derecho a heredar por sucesión legítima primero los descendientes, cónyuges o concubinarios, adoptados y adoptantes, ascendientes y parientes colaterales dentro del cuarto grado. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno de Zacatecas. Segundo, se derogan todas las disposiciones que contravengan el presente decreto. Atentamente, diputada Susana Andrea Barragán Espinosa. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada. Permita, por favor, que la fracción parlamentaria de Morena la acompañe en esta iniciativa. Gracias, diputada. Diputada, permítanos también a su grupo, Nueva Alianza, sumarnos a su propuesta. Diputada, permítanos al grupo parlamentario del PRD sumarnos a esa iniciativa. En los mismos términos, el diputado independiente Cepillo. Igual forma al grupo parlamentario del Partido del Trabajo, diputada. Gracias, diputada. A la iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Parlamento Abierto. Continuando con el